Bueno, pues en este caso vamos a llevar a cabo la práctica número 48. En este caso, en la 47 habíamos hecho un cono oblicuo, ahora en este caso va a ser un cono oblicuo similar, pero en este va a estar cortado por un plano paralelo a la base. He cambiado algunos datos, como por ejemplo el ángulo de inclinación es de 55 grados para que sea ligeramente diferente, pero la altura del cono sigue siendo 140, el diámetro de la base sigue siendo 120 y el plano del corte va a estar a 80 milímetros de distancia con respecto a la base. ¿Vale? Entonces, bueno, como habíamos hecho anteriormente, vamos a utilizar un DIN A3 por las dos caras. En una de las caras vamos a hacer las vistas y las verdaderas magnitudes y por el otro lado vamos a hacer el desarrollo. Vamos a comenzar, como siempre, realizando la vista de alzado del cono que busco. Como el cono va a tener 140 milímetros, pues me tengo que separar, pues separaros aproximadamente 2-3 centímetros del borde izquierdo y separaros al menos 150-160 milímetros del borde superior, ¿vale? Son 120 milímetros de base, hago un desfase de altura de 140, ahí sería más o menos perfecto, lo alargo. Y hemos dicho que en este caso, en vez de 50 grados, como eran en la práctica 47, en esta práctica voy a hacer 55 grados. Entonces voy a utilizar las coordenadas polares para poner 55 grados. Bien. Uno, el vértice superior, que lo llamaremos con la nomenclatura O, con la base. Y ese sería el cono. Voy a crear un texto para nombrar cada uno de los puntos y que todos, como siempre decimos, que todos hablemos con la misma nomenclatura. Esa U va a quedar chiquitita. No, está perfecta ahora. Podemos dar un poquito más de tamaño. Perfecto. Y este cono hemos dicho que está cortado por un plano paralelo a base que está a 80 milímetros de distancia respecto a la base. Por lo tanto, hago un desfase a 80 milímetros. Y el cono que yo estoy buscando, os lo voy a representar con una polilínea, el tronco de cono oblicuo cortado por un plano paralelo a la base que yo estoy buscando, cuyo desarrollo quiero realizar, va a ser este que tengo aquí. Que lo voy a poner como estamos haciendo en otras prácticas, en color granate y en un grosor un poquito superior para que veáis exactamente lo que queremos realizar. Bien. Una vez que tenemos esta vista de alzado, lo que vamos a hacer es la vista de planta, pero como estamos haciendo en otras ocasiones, en vez de hacer la vista de planta completa, vamos a hacer media planta haciendo un abatimiento. ¿Qué estábamos realizando? Estamos haciendo una circunferencia que la dividíamos esa circunferencia en 12 partes, hacíamos un dodecágono. Entonces, como vamos a trabajar con una semicircunferencia, lo que vamos a hacer es dividirla en 6 partes iguales. Podemos dividirla en tantas partes iguales queramos y cuanto más lo dividamos más se va a parecer a la realidad. Pero habíamos dicho que 12 era algo ya bastante ajustado a la realidad. Era un error que considerábamos admisible. Cada una de estas divisiones en planta la trasladamos a la base. Y estas las vamos a su vez a llevar al punto, al vértice O. Estos pasos son exactamente los mismos que habíamos hecho para el cono oblicuo de la práctica anterior, de la práctica 47. Por lo tanto, no debería tener ya ninguna dificultad. ¿Cuál es la novedad? Que en este caso vamos a tener aquí también una serie de puntos en el plano de corte. Bien.
Pues una vez que tenemos esta vista de alzado, vamos a completar la vista en planta. Trazando esas mismas generatrices que tenemos en el alzado, las vemos representadas también en la planta. Vosotros con una regla lo podéis hacer perfectamente. Os recuerdo, no lo estoy poniendo, pero os recuerdo que este, por ejemplo, podría ser el punto número 1, punto número 2, punto número 3, 4, 5, 6 y 7. Y al trasladarlos aquí, estos puntos son el 1, 2, 3, 4, pero también por el otro lado del cono tenemos sería el 2', el 3', 4', 5', 6', ¿vale? Tanto el 7 como el 1 no tienen uno detrás porque es un punto único. Y en este caso también podríamos numerar esto de la misma manera, ¿vale? Va a ser otra elipse, otra circunferencia que va a estar cortada. Y lo que vamos a hacer ahora, como hacíamos anteriormente, es trazar verdaderas magnitudes. Es decir, esta línea, por ejemplo, la tenemos inclinada en los dos planos. Entonces necesitamos saber cuál es su distancia real. ¿Cuánto avanza en planta? Lo tenemos aquí. ¿Cuánto avanza en altura, en el alzado? Pues es esta, que es siempre la misma altura, ¿vale? Como hacíamos en la tóloga, como hemos hecho en la anterior práctica. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar cada una de estas distancias en planta, las vamos a trasladar a nuestro eje X de verdaderas magnitudes. Podéis hacerlo vosotros con el compás y trazando arcos, pero no, yo desde aquí voy a ir trazando circunferencias que pasen por 7, que pasen por 6, que pasen por 5, que pasen por 4, por 3, por 2 y por 1. De manera que todas estas van a ser lo que mide realmente en planta, y si lo uno con lo que mide realmente en altura, que siempre es la distancia de O a la base, pues ya tendría esas verdaderas magnitudes. Puedo ir eliminando estas circunferencias que había utilizado para hacer la división de abajo, que ya no las necesito y me estorban, y puedo trazar las líneas de verdadera magnitud, que hemos dicho que es esta de aquí. Esto yo estoy trazando circunferencias completas, pero os vuelvo a repetir que vosotros con que tracéis un arquito chiquitito ya lo tendríais, ¿vale? Aquí se me están yendo un poquito más abajo. Ay, que no la quiero liar. Vosotros en papel evidentemente no vais a tener ese problema. Bien, pues tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta una. Me pasaba lo mismo en la práctica anterior. Aquí está. Vale, pues esas líneas, lo que miden cada una de estas 7 líneas es lo que miden en la realidad, lo que van a medir en la realidad cada una de estas generatrices del cono oblicuo, ¿vale? Es lo que miden en la realidad, lo que van a medirme en el desarrollo de la chapa. Por lo tanto, ya estaría en disposición de ir a girar el A3, el DIN A3, y trabajar por el otro lado. Estas circunferencias las voy a eliminar porque creo que ya me estorban más que otra cosa. Y esto también van a ser verdaderas magnitudes que luego voy a utilizar, ¿vale? Este plano de corte lo voy a cambiar de color a un color azulito para que también lo tengamos bien ubicado. Perfecto. Voy a dar a guardar para no perder nada. Bueno, no las hemos ido, os repito que no hemos ido numerándolo, pero si este fuera el punto 7, pues este sería la verdadera magnitud de OA7, de OA6, de OA5, etc. Entonces, como hemos hecho exactamente en la anterior práctica, me voy a venir aquí al desarrollo, voy a elegir más o menos un punto central en horizontal. Este va a ser mi punto, el que yo escoja como punto O.
Y desde este punto que yo voy a elegir como punto O, voy a ir trazando circunferencias con las amplitudes de las verdaderas magnitudes, con radio haciendo centro en O y con radio o la verdadera magnitud de O7, la verdadera magnitud de O6 y así hasta que llegue a O1, que sería esa. O1, O2. Vosotros iríais con el compás cogiendo esas medidas, esa amplitud, y haríais las circunferencias en el apartado de girando el papel en el otro lado del desarrollo. Pero yo lo que hago, como es costumbre, trazo esas circunferencias y me las desplazo a mi punto O, que va a ser ese de ahí. De manera que si este punto voy a nombrarlo como 7, y a partir de ahí tengo que coger la verdadera magnitud de la distancia entre 1 y 2, 3, 4, 5, 7, ¿vale? Que como lo hemos dividido en partes iguales, son todas iguales, me va a dar igual cuál coger. Voy a coger, por ejemplo, de 7 a 6 y me lo llevo a mi hoja de desarrollo. Y este arco, que no, yo lo estoy trazando entero, pero vosotros bastaría con trazar este arquito de aquí y este arquito de aquí, pues voy a ir haciendo con esa misma amplitud desde aquí. Al principio he pinchado en 7, pero ahora pincharía en 6 porque este sería el punto 6 y en 6', pincharía en 5 y en 5', pincharía en 4 y en 4', pincharía en 3 y en 3', y pincharía en 2 y en 2', dándome ya el punto 1. De manera que si 1, ese sería el punto 1 con O, con el vértice, y con 1', tendría ya mi desarrollo. Faltarían por hacer esos arcos, que de la misma manera, pues vosotros con plantilla de curvas, de manera manual, podríais ir haciéndolo. Y en 3, 2, 7, 6, 5. Perfecto. Y yo ahora estos arquitos le voy a hacer, sería hacerlo exactamente de la misma manera. Yo por ir un poquito más rápido voy a hacer una simetría sin borrar las anteriores líneas. Y ese sería el desarrollo del plano oblicuo. Es exactamente el mismo que el 47. Bueno, no es exactamente el mismo porque le hemos dado una inclinación de 55 grados en vez de 50. Entonces, el desarrollo debe de variar. Pero el procedimiento que hemos seguido es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué varía? Pues varía que este cono no llega a tener la extensión hasta el vértice O porque está cortado por este plano. De manera que una vez que tengo hecho esto, me voy a borrar estas circunferencias que me están estorbando y voy a obtener las verdaderas magnitudes de, voy a numerar por ejemplo este que va a ser mi punto 13. Podéis nombrarlo como queráis. Yo le he puesto 13 porque como hemos dividido la de abajo en 12 partes iguales, pues es verdad que hemos puesto 6', 5', pero bueno. Entonces sería el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18 y el 19. No hace falta numerarlo, pero bueno, como es la primera vez que lo vamos a hacer, vamos a hacerlo así. De manera que la verdadera magnitud más larga, ¿vale? La tendríamos aquí el punto 13. Voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho con el plano de la base, voy a hacer exactamente lo mismo con el plano de corte paralelo a la base, con este plano de corte que hemos resaltado en color azul.
y hemos hecho 1 por 13, hemos hecho 1 por 14, sería o de o 13, o 14, o 15, perdonad, creo que no me lo he cogido bien, 16, 17, 18 y por último 19. Vosotros, como viene siendo habitual, tendréis que coger estas medidas con el compás e irlas trasladando aquí, ¿vale? De manera que yo lo que hago es desplazármelas todas juntas a través de, en vez de arcos, me hago circunferencias porque en AutoCAD me resulta más sencillo. Y sería hacer exactamente lo mismo que antes, pero me voy a aprovechar de estas generatrices que tengo aquí. Que las podía haber trazado anteriormente. Y voy a hacer la mitad y luego hago una simetría, ¿vale? De manera que hemos dicho, este era el punto 13, este es el punto 13, y hago exactamente lo mismo. El del 13 me voy al 14 y al 15. Del 15 me voy al 16 y al 17. Y del 17 me voy al 18 y al 19. Ese no me lo he cogido bien. Al 19. Perfecto. En este caso, la división entre las líneas es más pequeña, porque evidentemente esta circunferencia de corte, este círculo que queda al cortar, es más pequeño que el de la base. ¿Vale? Si os dais cuenta, este sería el abatimiento de este plano de corte. Entonces tendría que volver a haber dividido este círculo en 12 partes iguales y coger una de esas divisiones, ¿vale? Lo podría hacer así también, pero trazando estas generatrices lo puedo hacer de esta otra manera. De manera que esto sería lo que me queda. Lo voy a volver a cambiar de color para identificarlo bien. Le voy a dar un grosor superior. Y le voy a hacer una simetría respecto a ese eje sin eliminar las líneas anteriores. Bueno, solo me faltaría por recortar esta línea aquí y esta línea aquí, que ya no existe. Y bueno, pues ya tendríamos ahí el desarrollo de ese tronco de cono oblicuo cortado por un plano paralelo a la base. Tanto las vistas de alzado y planta, las líneas de verdadera magnitud y el desarrollo hecho, que es lo que tendríamos que trasladar a la chapa para posteriormente curvar y obtener el cono buscado en el enunciado con los datos que yo os he dado.